Gloria al Señor. No sé si me escucha, hermano. Sí me escucha, gloria al Señor. Qué bueno, bendito sea Dios. Qué alegría poder estar en la casa del Señor en esta hora, hermano, compartiendo este tiempo y a la vez pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas. Si me acompaña, vamos a orar, hermano, vamos a bendecir la vida de nuestro apóstol, la vida de su familia, y vamos a levantar las peticiones que hay en nuestro corazón delante del Señor también, ¿verdad? Vamos a poner siempre en intercesión a aquellas personas que están siendo afectadas, que están enfermas, que están contagiadas en este momento, ¿no? Y sabemos que Dios es poderoso para obrar conforme a su voluntad, ¿no? Y creo que debemos de poner cualquier petición. Y cualquier tormenta también que estemos viviendo, podemos presentarla delante del Señor en este momento. Acompáñame, hermano. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor bendito, venimos ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, reconociendo tu fidelidad, declarando, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y que nunca se ha apartado esa misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y nunca se apartará, Señor. Nunca, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Señor, y con esa gratitud ante ti, Padre, con ese reconocimiento de que no somos dignos de estar en este lugar y que si lo somos son por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que por Él estamos aquí nosotros, por su sangre, por su perdón, por la gracia santa de tu Espíritu Santo, Señor, que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Señor bendito, venimos presentándonos como necesitados, como menesterosos, Padre, de que hagas una obra poderosa en nuestra vida, de que aquello que no es agradable, Señor, que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios sea derribado, Señor. Todo nuestro orgullo, todas aquellas cosas que no te agradan, que nos alejan de ti, queremos hacerlas a un lado y hoy en humildad queremos entregarnos en tus manos. Como el barro, Señor, en las manos del alfarero. Si algo ha salido mal en nosotros, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestro corazón, te rogamos, Padre, que si algo se arruinó, sea transformado en tus benditas manos, que son la esperanza de nuestra vida, Señor. Como el alfarero bendito, que del mismo barro de aquellas cosas negativas los transformas en cosas positivas para gloria de tu nombre, Señor. Así venimos rindiéndonos ante ti. Y Señor, oramos, intercedemos por la vida de nuestro apóstol, Señor, a la distancia, lo cubrimos, lo bendecimos, Padre Santo. Te rogamos que no se agote jamás la revelación que tú le has dado, que respalde, Señor, cada predicación y que bendiga su vida, que renueve sus fuerzas, Señor, aún en su salud. Te lo venimos suplicando hoy, Señor, como hijos delante de ti. Bendecimos, Señor, a su familia de una forma especial y ponemos ante ti las peticiones de tu pueblo y de todos aquellos que nos están viendo o escuchando en este momento, Señor. Nuestras peticiones las venimos poniendo ante tu altar, Padre Santo. Nuestras necesidades, venimos rindiéndonos también, levantando nuestras manos ante ti, sabiendo que de ti obtendremos el oportuno socorro, Señor, el auxilio necesario, Padre, el amparo y la fortaleza que necesitamos ahora. Y oramos, Señor, por aquellos que están sufriendo en este momento algún quebranto de salud, aquellos que están enfrentando, Señor, el miedo por algún contagio, Señor, oramos. En hospitales, oramos en intensivos, oramos en casas, en cualquier lugar donde haya alguien que esté afectado en este momento, enviamos palabras de paz, enviamos palabras de sanidad, enviamos palabras de vida, de esperanza, Señor, y le recordamos a nuestra alma que aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque caminemos el valle más oscuro, no temeremos, no tendremos miedo porque tú, Señor bendito, nuestro bendito pastor, tú estarás y estás con nosotros, Señor, y tu vara y tu cayado nos va a infundir aliento. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, esto. En el nombre poderoso de Jesús y lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bendición verle, hermano. De verdad que qué alegría poder perseverar, poder compartir juntos también y saber que su gracia nos sostiene y su amor es inagotable, ¿verdad? Yo quería reflexionar un poco con usted en esta noche. En un mensaje o en una palabra más bien, porque los mensajes se graban, quedan como algo muy bonito, algunos nos emocionan y al otro día puede que se nos olvide. Pero eso es una palabra que es para mí, yo la voy a aplicar para mi vida, la voy a dejar allí clavada en mi corazón hasta que cumpla el propósito por el cual Dios la envió, ¿no? Así que creo más en palabras que en mensajes o bonitas predicaciones, ¿no? Pero estaba meditando, hermano, en cómo Dios envía su palabra a los profetas, a lo que no sale de mi mente el ir analizando eso que hemos aprendido como la palabra profética más segura, que no son las profecías, sino son la sección de la Biblia llamada los profetas o los neviim. Y ahí encontramos diferentes profetas extraordinarios que nos recuerdan muchas cosas y que nos sorprenden también. Y hay uno donde se analiza el mar, hay uno donde seguramente usted va a asociar rápidamente quién es, y me asombra mucho esa relación que la Escritura nos deja y que el Señor nos da entre la palabra de Él, la palabra de Dios, el mar y en este caso un enorme pez. Así es como lo describe la Escritura. Yo estoy haciendo una interpretación con esta imagen nada más, ¿verdad? Que es una ballena azul, que dicen que la más grande que se ha encontrado, se ha registrado, midió alrededor de 33 metros de largo. ¿Se imagina usted? Dice que el corazón es del tamaño de un vehículo, el corazón de ese tremendo, enorme pez, ¿verdad? Bien, pero la relación mar y la palabra de Dios, pues en la Escritura la encontramos de diferente forma. La encontramos, por ejemplo, en Génesis, ¿no? En cómo las aguas tuvieron que ser separadas y a la voz de Dios, ¿no? A la orden de Dios. Y el mar refleja en la mente del pueblo judío, del pueblo hebreo, refleja el caos, refleja el desorden, refleja el vacío, la oscuridad, todo aquello que rompe con el orden de Dios. E interesantemente la mitología griega también interpreta de esa manera una divinidad griega llamado Caos también, ¿no? Pero lo interesante de este análisis es que Dios es el Señor del caos. O sea, Dios pone en orden aquellas cosas que se ponen en desorden, ¿no? Aquellas cosas que entran en confusión, Dios tiene el control de ellas. Y ese es el mensaje en el libro de Génesis, donde Dios está sobre ese desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, pero el mar también Dios lo ordena cuando, por ejemplo, Faraón se levanta y ahorilla al pueblo del Señor frente al Mar Rojo. Y lo extraordinario que vemos ahí, y me está jugando feo este micrófono, pero ahí estoy. Ya. Ahí estamos, ya. Lo extraordinario que vemos ahí es cómo Dios abre el mar. Usted tiene un Dios que abre el mar. Lo hizo una vez, pero si es necesario lo va a volver a hacer. Y si su pueblo está en aprietos, si sus hijos están en aprietos, Dios puede volver a abrir el mar y abrir camino donde no lo hay, ¿no? Esa es nuestra esperanza, nuestro Dios de milagros, el portento y las maravillas de nuestro Dios, ¿no? Así que Dios tiene el control del mar, Dios tiene el control del océano, Dios tiene el control de esto. Pero miramos en la Escritura entonces esa analogía con el mar y con aquellas fuerzas espirituales que se levantan en contra
del pueblo de Dios, y por eso vemos al Señor caminando sobre las aguas en el Nuevo Testamento, ¿no? Como diciéndole al mar, te sujetas, porque yo te puse el límite, porque yo soy el Señor de señores, ¿no? Entonces, pero a la vez el mar es tan misterioso también. Y dentro de esa, digamos, esas ideas, o sea, esa interpretación que podríamos ir dándole a la palabra del Señor, me topo con este profeta, Jonás. Ya lo había asociado, hermano. ¿Sí? Ok. Jonás. No había asociado a Moby Dick, usted, ¿verdad? No. Un profeta extraordinario. El mismo libro marca y rompe los esquemas o los estándares proféticos, digamos, de la sección de la Biblia de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Daniel y luego los 12, porque la literatura profética nos muestra los mensajes de Dios, son colecciones de profecías, de mensajes recibidos, o lo que se le llaman oráculos, es decir, una palabra de Dios directa para ser compartida con el pueblo. Y Abdías, Amós, Malaquías, Zacarías, los diferentes profetas tienen ese esquema. Muy poco se narra de sus vidas, de algunos no se sabe casi nada. Pero en el caso del libro de Jonás es asombroso. Es asombroso porque es una narrativa de la vida del profeta. Y en realidad solo aparece un solo mensaje, una sola profecía, un solo oráculo recibido de Dios, una sola palabra. Una sola proclama, digámoslo así. Y el resto del libro es Dios lidiando con Jonás. Y aparecen otros actores secundarios, pero el protagonista principal es Jonás, no es la ballena, es Jonás. Entonces, en ese sentido rompe un esquema. Además, nos muestra también un profeta rebelde, no un profeta obediente. Digamos, Moisés fue rebelde hasta cierto punto al inicio de su llamado, y lo comprendemos porque la mayoría de profetas no querían ser profetas, hermano. Eso para mí es asombroso. Jeremías mete todas las excusas que puede diciendo soy niño, no señor, ellos no me van a recibir, es un pueblo duro de servicio, no señor, no quiero. Miramos a Moisés diciendo yo soy torpe para hablar, soy tardo de lengua, señor no puedo, mejor usa a mi hermano. Y así vamos viendo a Elías, vamos viendo a diferentes hombres, ¿no?, de Dios corriendo en contra, ¿no? Y Jonás también lo hace, pero Jonás lo hace abiertamente en rebeldía. Y el libro entero nos habla del amor de Dios, hermano. De ese mensaje tan importante que no podemos olvidar jamás y que a veces se nos olvidan. A veces somos tan crueles con nosotros. Uno de los consejos que se da por los efectos secundarios, sea del COVID o sea incluso de las vacunas, es por el efecto que da de la fatiga, del cansancio. ¿Ha escuchado usted eso? Es uno de los efectos tal vez más complejos porque las personas no pueden reincorporarse rápidamente a su vida productiva, no pueden trabajar, no pueden hacer muchas cosas, no pueden concentrarse, entonces se sienten mal, no pueden cocinar, se sienten mal y uno de los consejos es que uno también tiene que tener compasión con uno mismo y hay que llevar despacio y con paciencia esa recuperación. Pero a veces somos crueles hasta con nosotros mismos, ¿no? Somos crueles cuando nos comparamos con otros. Somos crueles cuando decimos siempre hacemos mal algo. Nunca nos salen bien las cosas. Siempre se nos olvidan las cosas. Yo siempre arruino todo. Eso es ser cruel con uno mismo. Y Dios también nos llama a amarnos. Ese es el mandamiento, ¿no? El segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, el tema del amor empieza con el Señor como la prioridad número 1 y sigue con nosotros mismos. Y luego con nuestro prójimo, ¿no? Y finalmente lo más difícil, hermano, y perdone que lo tenga que decir, pero no tengo de otra porque así está en la Biblia, a nuestros enemigos. Qué difícil eso, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos que Dios los iluminara a nuestros enemigos, ¿no?
y al iluminarlos los eliminara también, ¿verdad? No sé si le pasa a usted o solo a mí. Pero Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Qué difícil eso. Qué tremendo, qué difícil. Pero bueno, es una de nuestras tareas. Mejor cambiemos de tema. Entonces, pero el mar nos habla también de una grandeza, porque ya Dios tomando control de ello y como le dijeron al Señor cuando se estaba revelando poco a poco, ¿no? Nadie entendía que Él era el Mesías. A la fecha, muchos de nosotros seguimos en una revelación progresiva de entender quién es Dios para nosotros, ¿no? Pues así pasaba en el tiempo de los evangelios, ¿no? El tiempo del Señor Jesús, cuando Él estaba sobre la tierra. Y entonces, por eso es que encontramos expresiones de gente que va entendiendo poco a poco el poder del Señor cuando dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos y las olas le obedecen. ¿Quién es este que calma la tormenta y la tempestad? ¿Quién es este que controla los elementos? ¿Qué tipo de poder es? ¿Quién será? Entonces, es Dios tomando el señorío de su creación, ¿no? Entonces el mar, hermano, rápidamente, ya me estoy tardando mucho en esto, el mar tiene una de misterios impresionante. Por decirle algo, el mar tiene, dentro de lo que ha sido explorado por el hombre, el mar es casi un universo. El 5% de lo que conocemos del mar es lo que hasta este momento se ha podido investigar. Es decir, hay un 95% de secretos, de misterios, de realmente cómo funciona el mar y hasta dónde llega. Incluso la medida de la profundidad del mar es un estimado. No sabemos cuán profundo es el mar. El 95% de las especies que hay sobre la tierra son acuáticas. O sea, dependen del agua, ¿no? Dependen... increíble. O sea, solo un 5% de lo que miramos sobre la tierra, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Pero, o sea, ¿cuánta diversidad tendrá? Diversidad marina, ¿no? De especies, me refiero, ¿no? Biológica tiene el mar. Y bueno, el planeta completo tiene un 70% de composición de agua, ¿no? Pero interesantemente, en el tema de la profundidad, se hizo un estudio y se hizo ¿cómo se llama? Este experimento. Solo para darle una idea, la piscina más profunda que hay para buceo tiene 5 metros de profundidad. Para practicar buceo, imagínense. 5 metros. Ya eso ya es profundo y complejo, ¿no? El mar de Galilea tiene cerca de 50 metros de profundidad. El lago de Atitlán tiene, si no estoy mal, cerca de 200 metros en su punto más profundo. Si metemos el Everest en el mar cabe y todavía queda espacio, hacia 8,000 metros, más o menos, ¿no? 8 kilómetros. Entonces investigaron cuál era el punto más profundo del océano. Y el punto más profundo se llama el abismo de Challenger o la fosa de Challenger, que está en lo que se llaman las fosas de las Marianas, por las islas Filipinas, más o menos, por Indonesia, Papúa Nueva Guinea, en ese sector del mundo que aquí podemos ver, en el punto rojo, el abismo de Challenger. La profundidad más extrema que se ha podido identificar es esa. 11,000 metros de profundidad. 11 kilómetros de profundidad. El ser humano ha llegado, creo yo, hasta los 500 metros como máximo. Y de ahí a uno muere. ¿Cómo llegar al resto, no? ¿Y qué más habrá ahí? Bueno, y solo para ver, esta es una gráfica que trata de mostrar los animales cómo van sumergiéndose, digamos, ¿no? Hasta dónde van llegando determinadas especies. Y es de este tamaño como para poder determinar 11,000 metros de vida. Dice 11,000 metros de vida. O sea, hasta aquí en la parte más profunda donde está esto de la fosa de las Marianas o el abismo de Challenger. Bien, ¿qué tiene Dios ahí? ¿Y por qué entonces Dios está usando el océano o el mar como como el contexto principal del profeta Jonás? Imagínense esto. Estoy tratando de dimensionar la profundidad de esto. Y entonces nos ubicamos ya en el libro de Jonás, si usted me acompaña al capítulo 1, versículo 1.
Y dice la Escritura, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma, mansa paloma. Y Amitai significa fidelidad. Es un poquito irónico lo que Dios hace al escribir el libro de esa forma y ponerle ese nombre también. Bueno, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Interesante que en el libro Jonás muchas cosas son muy grandes, incluyendo el mar, ¿no? Ve a la gran ciudad de Nínive, la gran capital del imperio asirio, la ciudad más sanguinaria, más violenta, más corrupta de ese tiempo. No era Israel, obviamente, estamos hablando de un imperio que en ese tiempo había incluso destruido a Israel y había hecho mucho daño. Jonás, como muchos de nosotros con nuestros rivales o con nuestros enemigos, odiaba a los ninivitas. Algo así como el Barça y el Real, ¿no? Los Yankees y los Medias Rojas de Boston. ¿Qué más? Ya me quedé corto ahí con los rivales. Bueno, ya usted sabe, rojos y cremas. Bueno, yo no había dicho eso porque no quería, estaba más lejos, ¿verdad? Pero muy bien. Mejor no sigo porque igual en Guatemala tenemos un montón de polarizaciones, ¿no? Ok, hasta en ideologías políticas. El punto es de que odiaba a la gente de Nínive, odiaba esa ciudad. Y Dios le dice que vaya a esa terrible ciudad y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Ok, aquí encontramos el llamado del profeta, la palabra profética que él recibe, lo que para los profetas era una palabra irresistible. O sea, en el momento que usted y yo podemos recibir una palabra de Dios de este tipo, palabra profética, no la podemos callar. Dice que Jeremías la quiso callar y se convirtió en un fuego que calcinaba sus huesos. Traté de callarla, pero no pude. Ya no quería hablar más de ti, Señor. Pero en ese momento que quise negar mi llamado, tu palabra se convirtió en mis huesos como fuego que calcina. Y tuve que seguir proclamando, tuve que seguir predicando, tuve que seguir sirviéndote. O sea, Jeremías describe cómo esa palabra es, una palabra irresistible. Jonás recibe una palabra irresistible. Y dentro de la profecía bíblica encontramos que la profecía o la función de un profeta del Antiguo Testamento tenía que ver con anuncio, con anunciar y con denunciar. Y aquí hay una denuncia. Y es la maldad de esos habitantes. Denuncia de delitos que habían llegado hasta el colmo y que Dios estaba comenzando a juzgar. Imagínense lo fuerte de algo así. Muy bien. ¿Qué pasa? Y Jonás se levantó. Dios le dijo, levántate, y Jonás se levantó. Pero, diga conmigo, pero, hermano, para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Esto es un poco, es bastante cómico, ¿no? Porque le pregunto a usted que ya tiene entendimiento bíblico, todos los que somos discípulos de Jesús, todos los que aceptamos al Señor y fuimos bautizados. ¿Se le ocurre a usted y a mí huir del Señor? ¿Podremos huir del Señor? Recuerdo un amigo que me dejó un mensaje con su hermano y el mensaje era que se había ido de viaje urgentemente. Y le dio instrucciones a su hermano de que solo me despidiera. Me entregó un regalo de bodas, imagínense eso. Y cuando me casé, me dejó el regalo y me dejó el mensaje. Y le dio instrucciones a su hermano que no me dijera dónde había ido, solo que había salido del país. Y yo llamaba a y decía, mira, ya me puedes decir, quiero saber dónde está aquel, por lo menos, no sé si necesita ayuda o lo que sea, y no te puedo decirme. Yo quiero saber dónde está aquel, contame por favor. Y nada, ¿Y sabe qué pasó? Que me puse a leer el Salmo 139 y en una versión habla de que aunque te vayas al norte y te quieras esconder de mí, dice el Señor, ahí te encontraré. Y entonces lo volví a llamar y le digo, mira,
Ya sé dónde está. ¿Dónde está? Me dice. ¿Dónde crees que está? En el norte. Híjole. ¿Quién te dijo? Me dice. No podemos huir del Señor. Dios nos va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no pierde a sus amigos. Así que no podemos huir. Bueno, pues Jonás huyó. Vamos rápido con esto. Jonás huyó de la voluntad de Dios. Esa es la gran rebeldía humana, hermano, de la cual nos tenemos que cuidar y de lo cual a veces nos parecemos mucho a Jonás. Más usted. No, hermano, perdone lo que dije, ¿oyó? Pero en realidad creo yo que un Jonás le está predicando, fíjese. Y le está predicando a Jonases, a Jonas Brothers. ¿Cuánta rebeldía hay en nuestro corazón, hermano, que nos hemos apartado del Señor muchas veces o queremos huir de su presencia? Y Jonás huyó de la presencia de Dios. Es este tema, es esta batalla, es esta lucha de hacer la voluntad de Dios o hacer mi sacrosanta voluntad. La lucha entre la voluntad humana y la voluntad de Dios. Esa es nuestra constante batalla interior de todos los días. Y que Jonás se enfrentó igual que nosotros. Encima pagó su pasaje para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Platicábamos hace un tiempo sobre este tema y yo mencionaba que es más o menos como que Dios lo llamara a usted a irse a Miami. Lo que hace es agarrar un pasaje y compra, le paga a un barco del Puerto Quetzal para irse a Argentina. Exactamente así de rebelde, de opuesto, fue la decisión de Jonás de irse a Tarsis. Pero nuestro Dios está vivo, ¿no? Y entonces aquí hay una primera revelación de cómo entender la voluntad de Dios, y es a través de las circunstancias. Dios usa la guianza circunstancial. Es algo así como que si usted se le declara a una jovencita siendo soltero y le dijo que no, y se le vuelve a declarar a otra y le dice que no, y se le vuelve a declarar a otra y le dice que no, y se le declara a la cuarta y esa le dice que sí, pues esa es guianza circunstancial. De plano que con la última, hermano. Es casi testimonio lo que estoy contando, ¿no? Bueno. Y se lo digo con una sonrisa porque lo que Dios mandó aquí fue una tormenta, ¿no? Mandó un viento fuerte que se convirtió en una tormenta. Mire eso. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Hermano amado, ¿habrá alguna tormenta en tu vida en este momento? Dios manda tormentas dentro de su misericordia. Dios manda tormentas para todo aquel que está huyendo del Señor. Dios manda tormentas para aquel que está dudando hacer la voluntad de Dios. Dios manda tormentas para que regresemos a su voluntad en su gran amor. ¿Y sabe por qué le llamo la tormenta perfecta? Porque como dice la sabiduría popular, que Dios aprieta. ¿Ha oído eso? Dios aprieta, ¿pero qué? Pero no ahorca. O no ahoga. O sea, Dios se encarga de enviar la justa medida de lo que nos va a apretar, nos va a afligir, nos va a angustiar, pero es su misericordia la medida que detiene que esto llegue a una condición fatal o de condenación. Es el amor de Dios el que llega y muchas veces esa tormenta está enviada por ese amor de Dios. Difícil de entenderlo, hermano. Pero la tormenta, primero, no va a durar para siempre, hermano. La tormenta no va a terminarse sin cumplir un propósito. Y muchas veces el propósito es limpiar el camino. La tormenta hay que discernirla también, ¿no? Y hay que entender el propósito, hermano. Lo impresionante del capítulo 1 de Jonás es cómo muestra que los marineros que tenían mala fama, un marinero era visto como un
un pagano, pero encima de pagano, inmoral, bueno, de poca educación, qué sé yo, un prototipo muy negativo de una persona o de un personaje, y resulta que estos hombres paganos discernieron, oiga esto, discernieron que esa tormenta tenía una causa extraña. Discernieron que la tormenta no era natural, sino que era sobrenatural. Discernieron que la tormenta era por causa de una persona, y discernieron que si ellos no se volvían a ese Dios, iban a morir todos. Hay que discernir las circunstancias que pudiéramos estar viviendo, hermano. A veces no es solamente buscar solución inmediata, ¿no? A veces hay que orar y hay que reprender y hay que tomar autoridad y hay que suplicarle al Señor que actúe sobre nuestra vida. Esta tormenta, dice, los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar. Hermano, nuestro orgullo no nos deja clamar. ¿Habrá una tormenta financiera o tormenta política? Hoy hablaba con una persona en Haití y la situación es muy fuerte en Haití. La situación política están en un limbo constitucional, bueno, una serie de situaciones bien difíciles. Y debemos de orar por la iglesia en Haití también, ¿no? Pero lo que me refiero es que puede haber una situación en donde lo que queda es orar, es clamar, es pedirle a Dios que obre, que actúe. Y Dios va a actuar, ¿no? Dios tiene el control de las cosas. Estos hombres entendieron que era tiempo de clamar. Cada uno a su Dios, claro, eran paganos, eran politeístas. Y a lanzar al mar lo que había en el barco. ¿Qué tendrás que lanzar? A nadie de tu familia, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué tendrás que lanzar? ¿Qué tendrás que dejar? ¿Qué tendrás que romper? ¿Qué tendrás que quebrar? ¿Qué tendrás que desarraigar? ¿Qué tendrás que destruir? Y ellos lo entendieron, había que aliviar el barco, ¿no? Jonás en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía plácidamente, profundamente. El hombre de Dios, en franca rebeldía, intentando apartarse y huir de Dios, durmiendo. Y durmiendo espiritualmente, por supuesto, ¿no? Y el capitán del barco, otro pagano, se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo ahorita? Levántate otra vez. A través del capitán del barco, Dios estaba repitiéndole la palabra que él le había dado. Clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Clama por misericordia. Wow. Y luego comienza un esfuerzo humano, que este es otro choque también que se refleja acá. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Cuando hay algo que es espiritual, hermanos, nuestra fuerza humana no va a funcionar, porque Dios nos agrada que nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿no? Tenemos que, y entonces clamaron al Señor, y tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor. Y este es otro tema. Las tormentas sirven para temerle al Señor también, hermano. Dios nos va a dar la salida en medio de una situación que se escapa de nuestras manos. Cuando miremos a alguien poderoso, la tormenta es eso, cuando el barco se vuelve de papel, cuando las aguas se levantan, cuando la vida está en riesgo, situaciones extremas, es donde nos toca clamar al Señor. Así que yo no sé si usted o yo estamos pasando alguna situación extrema. Es el momento de clamar, hermano. Y claro, después hay que hacer lo que a uno le toca, sabiendo que hacemos lo posible y Dios se encarga de lo imposible, ¿no? Pero hay un tiempo para clamar y las tormentas son enviadas de esa forma, ¿no? Vamos rápidamente. ¿Y entonces qué pasó? Dios mandó un pez enorme. Posiblemente ha sido esta especie es una ballena cachalote y puede medir hasta 20 metros y es una especie que existe en el mar Mediterráneo. Bueno, posiblemente haya sido uno de estos grandes peces, ¿no? O un tiburón ballena, qué sé yo. Lo cierto es que
algo que me parece extraordinario de esto, dice que entonces Dios mandó un pez enorme, hermano, que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Lo interesante del cachalote, de esta ballena, es que es de las ballenas que más puede hundirse en la profundidad del mar, hasta casi 3,000 metros. Eso me parece a mí, o sea, una dimensión extraordinaria. Ahora, Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Esto es lo que el Señor Jesús le llama después en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, cuando le están pidiendo una señal. Quiero que nos muéstranos una señal. Y él dice, esta generación pide una señal, solo la única señal que tendrá es la señal del profeta Jonás. Que yo estaré en el vientre de la tierra, ¿no? 3 días y 3 noches. En la tumba, 3 días y 3 noches. Es lo que estaba diciendo el Señor ahí, usando en referencia a Jonás. Pero está hablando de la muerte, de la tumba. En realidad estamos viendo ahorita lo que va a pasar con Jonás es cómo él va a morir. Porque en su huida de la presencia de Dios, Dios se propuso llevar a Jonás y cumplir su mensaje con este pueblo al cual él amaba y que estaba mandándole un mensaje de advertencia. Y eso nos recuerda que no importa en qué condición estés, no importa dónde estés escuchando este mensaje o cuándo lo estés escuchando, aquel que comenzó la buena obra, de cierto la perfeccionará, de cierto la completará, de cierto no podrás escaparte del amor de Dios. Dios te va a perseguir. ¿Y cuántos podríamos testificar de cómo Dios nos ha perseguido, hermano? Y entonces aquí pasa algo en el capítulo 2 que también es algo extraordinario. Es que Jonás escribe un salmo. El capítulo 2 del libro de Jonás es un salmo. Es una poesía, es un salmo. Sería el Salmo 151 tal vez. Desde el vientre ora. Ahora, yo lo que quiero mostrarle, hermano, es que aquí hay una profundidad que Dios quiere revelarnos. No importa la profundidad del pecado en la cual una persona pueda estar. El amor de Dios va a llegar a él. Y para mí, el océano acá, la grandeza de ese océano que puede llenar. Se puede estimar el largo del océano en 1,100 kilómetros cúbicos de agua. No llego a entender esas dimensiones, ¿no? Pero en ese amor Dios lo sumerge. O sea, ese pez se sumerge. En realidad Jonás muere y lo vamos a ver ahorita. Y dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Es una situación extrema, hermano. Es algo totalmente excepcional. No hay ningún otro registro en la Escritura ni en la humanidad de un hombre que haya podido sobrevivir 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. Y ahí, en ese extremo de vida, en esa situación terrible, el hombre clama al Señor y Dios le responde. ¿En qué extremo estás? Te desafío a compararlo con Jonás y te aseguro que si clamas, Dios te va a responder. Jonás dice, desde la tierra de los muertos, desde el abismo, te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Mire la profundidad del amor de Dios. Y luego, versículo 6, hay que leerlo todo, pero lo leo rápido por el tiempo. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti. Y termina el salmo de Jonás diciendo, pero yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. ¿Cuántas promesas no habrá hecho Jonás ahí? Pues mi salvación viene solo del Señor, pues solo Dios salva. Eso es lo que declara Jonás allí.
desde el vientre del pez. Solo Dios salva. Y al terminar su oración, mire lo que pasa. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Ya entendiste, Jonás. Vamos a agarrar el carril que tienes que agarrar, ¿no? Vamos a tomar el camino. Retomemos el camino. Vamos, pues. Ok. Entonces el Señor ordenó al pez escupir. Voy rápidamente. Yo creo, hermano, que esta es una muestra del amor de Dios. ¿Y sabe por qué? Efesios, y este es el verso que me suena cada vez que pienso en el mar y en Jonás y en todo lo que vivió. Como el apóstol Pablo dice, por esa razón me arrodillo delante del Padre. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, junto con todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo y cuán alto es el amor de Cristo para ti, para el pueblo de Dios, para la iglesia, pero no solo para la iglesia, para la humanidad. Y aún, y perdona que lo vuelva a decir, aún para tus enemigos, el amor de Dios, y para mis enemigos, el amor de Dios es así de grande, 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 profundo, profundo, profundo. Tanto que ese amor sobrepasa nuestro entendimiento. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. El amor de Dios, hermano amado, supera nuestra imaginación y nos va a sorprender siempre. Y entonces el amor de Dios se derrama sobre Jonás. Dios le da una segunda oportunidad. Tan importantes las segundas oportunidades, hermano. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha, por supuesto. Otro tiburón, Señor, tal vez me mandas un tiburón blanco, entonces mejor no. Mejor ya entendí, ¿no? Se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. La rebeldía de Jonás por lo menos se calmó un tiempo, ¿verdad? Y entró un poco la obediencia en su corazón. Que Dios nos ayude a mantener la obediencia en nuestro corazón. Pero reconocer también que necesitamos segundas oportunidades, hermano. Segundas oportunidades. Hace poco tiempo pasé en un lugar donde iba para una kermés. No sé si los jóvenes entenderán qué significa esa palabra, pero eran fiestas de día, fiestas deportivas de los colegios. Y que tenían discotecas también. Bueno, perdón la descripción, pero así era, ¿no? Entonces el tema es que iba para eso. Mi padre me había enseñado a manejar y me dijo, llévate el carro. Y yo feliz, imagínense. Yo tenía 16 años o 15, no recuerdo. Entonces voy manejando. Y cerca ya de mi colegio, íbamos en 2 carriles, es una avenida importante, y entonces resulta que había un carro parqueado en el carril de menor velocidad, y entonces yo empiezo a ver, y mi papá me dice, mira, cruzate. Pongo el pidevías, empiezo a ver el retrovisor, y no me animaba, que venían muchos carros rápido, y se empezó a acercar el carro, no yo, sino el carro se me acercó, entonces yo iba ahí así, íbamos cruzando el retrovisor, el pidevías, mi papá, cruzate, voy, ¡pum! Y le voy dando mi primer choque, hermano. Híjole, mi papá me mira, se bajó porque estaban tomando unos tipos ahí, el dueño del carro. No sé qué le dijo, no sé si le dio dinero o lo que sea. Yo estaba avergonzadísimo, hermano. Yo ya no quería manejar. Dije, no, esto no es mío, mejor voy a inventar el Uber. En ese tiempo no había Uber, ¿no? Y se vuelve a meter y mejor maneja tú, Leo. Y me dice él, hasta me recuerdo su rostro, me dice, no, seguí. Pero si choqué, Leo. Por poco y nos matamos, exagerado, pero pues, yo estaba malo, ¿eh? Y me dicen, no, dale. Seguí manejando, ¿no? Pero nunca esperé eso,
que me diera una segunda oportunidad. ¿Y sabe que en mi vida ahora solo una vez he chocado? Y fue un portón eléctrico. ¿En serio? Una segunda oportunidad es tan importante, hermano, para recuperar el valor que uno tiene, para poder entender el amor de Dios y la misericordia. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres y todo aquel que tiene autoridad de darle una segunda oportunidad a las personas? Todos merecemos una segunda oportunidad, porque ninguno de nosotros somos desechables y nuestro Padre Celestial no desecha a ninguno de sus hijos. Si hubiera querido, Dios desecha al profeta Jonás, pero no lo desechó, le dio la segunda oportunidad. Así que Dios te va a dar segundas oportunidades. Y voy terminando. ¿Cuál fue el anuncio? Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y aquí ya solo menciono lo último. La gente se arrepintió. Se arrepintió la ciudad más sanguinaria que había, la ciudad más grande de ese tiempo, los enemigos. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Jonás se sienta para ver en un horizonte la ciudad, a ver qué pasaba, a ver si se arrepentían de haberse arrepentido. Porque Jonás quería ver sangre. De plano le gustaba la lucha libre o algo así. Artes marciales. Jonás quería ver a esa gente morir siendo destruida, recibir su merecido. Sin darse cuenta que él mismo, Dios no le estaba pagando conforme a sus obras. Jonás odiaba a sus enemigos como cualquier ser humano. Pero el libro de Jonás nos muestra que el amor de Dios es tan ancho, tan alto, tan largo, tan profundo, que alcanza hasta para nuestros enemigos. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive y por eso se enojó. Se enojó que la gente se arrepintiera, se enojó que la gente reconociera sus pecados, se enojó que la gente ayunara, que pusiera hasta las vacas. Fue tan así que Jonás le mandaron, dio el mensaje. ¿Se imagina esta predicación? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. ¿Quién manda el mensaje? Ni siquiera Jonás dijo, así dice el Señor. No, mandó el telegrama como venía. Yo no le arreglo nada aquí, peor si van a entender dónde está el mensaje. Ni les voy a decir qué les va a pasar. O sea, el mensaje estaba incompleto, ¿no? Y la gracia de Dios quería usar a Jonás en ese mensaje incompleto para poder mover el corazón de esta gente y que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos. Dios quería sanar esa tierra. Dios quería hacer volver el corazón de esta gente de la violencia a hacer su voluntad. De ser expertos en hacer el mal y ser sanguinarios a hacer el bien. Dios quería cambiar a esa gente, transformarlos. Jonás no quería eso. Jonás quería que le dieran su merecido. Más o menos como el hermano del hijo pródigo. Y ahí es donde la historia de Nínive y de Jonás se empieza a acercar a nosotros. Porque muchos de nosotros quisiéramos que a nuestros hermanos que son hijos pródigos les dieran su merecido. Que sufra la canalla, decía esa canción, ¿eh? Que pague por lo que hizo, sin darnos cuenta que el amor de Dios es tan profundo que Dios está dispuesto a perdonar. Dios se deleita en hacer misericordia, en lanzar nuestros pecados a lo profundo del mar y no recordarse más de ellos. Dios se deleita en tener misericordia de la humanidad. Y la esperanza de una puerta abierta siempre está en la salvación que viene de Dios. Que Dios nos libre de tener un corazón como Jonás, de no permitirle la entrada a otros al arca de salvación. Porque consideramos que como somos pueblo de Israel, Jonás nació en Jerusalén, era de Jerusalén.
como somos el pueblo santo, la iglesia santa, entonces que los paganos se los lleve el río, que se vayan al infierno. Jamás ese pensamiento será un plan de Dios. Mis hermanos de alabanza, si me pueden ayudar. El capítulo 4 dice eso: Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Pero hoy es una noche para recordarnos de la misericordia de Dios, hermano. De la grandeza de su amor. De la grandeza de un Dios que tiene misericordia y tiene paciencia. Y le hablo a los Jonases que han sido llamados a cumplir un propósito en el lugar donde estén, una misión específica en el lugar donde, y no me estoy refiriendo solo en la iglesia, aunque también estoy refiriéndome a aquellos que se apartaron de algún talento o privilegio que Dios quiere que usen en su obra, ¿no? En el púlpito, en la alabanza, sirviendo en los parqueos, donde Dios nos permita colaborar para su obra. No hay ningún privilegio mayor ni menor, hermano. Tan importante lo que yo estoy haciendo como los hermanos que están en el parqueo en este momento, o los hermanos que dan la bienvenida. No hay superiores ni inferiores aquí, en el reino no. En el reino no. Y el único grande y el más grande es el Señor. Pero hay un llamado a regresar, a recuperarnos, a recibir la oportunidad que viene de Dios. Hay un llamado a los profetas rebeldes, predicadores, siervos de Dios rebeldes, siervos y siervas, predicadores y predicadoras, de aquellos que taparon su boca, ya no quieren hablar más, ya no quieren cantar más, ya no quieren contar más de Dios porque los traicionaron a una iglesia, porque los defraudaron o porque ellos mismos se defraudaron a ellos mismos. En el nombre de Jesús, el amor de Dios te alcanza. Y te alcanza no solo para darte un abrazo, que los abrazos pueden reiniciarnos la vida, sino también para darte oportunidades y devolverte tu valor. Si alguien te consideró desechable, no es así. No es así. Porque cada hijo de Dios tiene una dignidad que nadie le puede arrebatar. Y es la dignidad por la sangre de Cristo y por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que los profetas que están huyendo de Dios deben de regresar en el nombre de Jesús. Si estás en una tormenta, hoy entiendes por qué y cuál es el propósito y cuál es el camino de salida. Pero aquellos que están ya en la profundidad del pecado, de la depresión, de la enfermedad, de la tristeza, del abandono, de lo que sea, desde allí yo te invito a que clames al Señor. Te aseguro que no has estado a 11,000 metros bajo el mar, y aun si lo estuvieras desde ahí, el Señor te va a responder. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios. En el nombre de Jesús, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién nos podrá separar? Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los poderes del cielo, ni los poderes del infierno, ni ángeles, ni potestades, ni la enfermedad, nada, absolutamente nada nos puede separar de su amor. Así que con su amor viene una segunda oportunidad y Dios hablará de nuevo a tu vida para cumplir tu misión. En el nombre de Jesús. Pero también hablo a aquellos, hermanos, que pensamos que hay gente que Dios no ama. O tal vez lo voy a decir mejor, que pensamos que hay gente a quien Dios no debería de amar. Aquellos que pensamos que hay gente a la cual Dios no debería de perdonar. Y esa es exactamente la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Que aún estando en la iglesia, en la casa, ahí mismo se perdió. Porque no entendió cómo era el corazón del Padre. No entendió nunca cómo era el amor de Dios. Y hoy Dios quiere mostrarnos esa grandeza
de su amor. Está abierta para todos. Ese amor está abierto para todos. Por eso es tan ancho. Por eso supera nuestra imaginación. Supera hasta la imaginación de aquel que piensa que no merece el perdón de Dios. Pues Dios dice sí, y déjame a mí decidir eso. Dios lo va a decidir desde el cielo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Aleluya. Creo que la invitación para cualquiera que quiera aceptar al Señor es más que abierta, más que evidente, es un mensaje directo. Así que si los hubiera, por favor, pase al frente ahí donde está o donde quiera que esté, ¿no? El Señor quiere derramar de su amor sobre usted y transformarse. Y quiero terminar con esto. Cuando Jonás decía, Nínive será destruida, fue el arrepentimiento lo que cambió lo que Dios había pensado hacer. Sin embargo, la misma palabra en hebreo, Japak, tiene dos significados. Una es destruir o arrasar, Nínive será arrasada, pero la otra es cambiar o transformar. Y eso funciona por la misericordia de Dios. Vamos a orar, hermano amado, y vamos a pedirle a Dios que transforme nuestra vida, no importando nuestra condición, y que nos revele, que podamos comprender, como decía el apóstol Pablo, lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, por recordarnos, por revelarnos, por conmovernos, por levantarnos, por medio de tu palabra, Señor, y la revelación de ella. Señor, yo te ruego que esas palabras tuyas sean reveladas y enviadas al corazón de mis hermanos y de todo aquel que necesita esta palabra en su corazón. Señor bendito, queremos entender y comprender tu amor. Asumimos muchas cosas, pero a veces se nos olvida cuánto te deleitas en perdonar, cuánto te deleitas en lanzar nuestros pecados y nuestras culpas al fondo del mar, cuánto deseas tener misericordia de todo aquel que clama, que reconoce su condición, de todo aquel que se arrepiente, de todo aquel que enternece su corazón en humildad, de todo aquel que se humilla y de todo el pueblo, de toda ciudad, de toda nación que necesita y reconoce que debe de apartarse de sus malos caminos, y entonces sanarás esa tierra, Señor. Padre, hoy oramos porque vuelvas, transformes, cambies muchos corazones y mentes. Y Padre, te pedimos perdón si por ser iglesia hemos tomado actitudes fariseicas, Señor, limitando tu amor y tu perdón a otros de nuestros hermanos pródigos, a otros que consideramos paganos o apartados de ti, a otros que pensamos que no te interesan, pero que realmente, Señor, tal vez son actitudes de menosprecio, de racismo, de discriminación o de injusticia. Ayúdanos, Señor, a como dijo el profeta Miqueas, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Él. Ser humilde ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, aquellos que están aceptándote, Señor, en sus casas o en cualquier lugar, o aquí en la iglesia, te pedimos que les bendigas, Señor, que les concedas el milagro del nuevo nacimiento y que tu revelación de tu amor les acompañe todos los días de su vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Aleluya. Por la bondad de Jehová, no hemos sido
Dele fuerte.